Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este segundo día de la novena de Pentecostés. Mi nombre es hermana Cecilia, soy misionera de la comunidad Semillas del Verbo y estoy aquí en Manaus, en el Amazonas. Hace casi un año que estoy aquí y para mí es una gran alegría poder compartir junto con ustedes en este segundo día el tema de el pecado y sus consecuencias. Ayer acompañamos toda la gracia del amor de Dios en nuestras vidas, pero hoy vamos a percibir que Dios nos ama, pero nosotros somos débiles. Qué misterio de amor, Él nos ama, aunque nosotros somos frágiles, débiles. Y para esta formación yo tenía en el corazón dos caminos. El primer camino, doctrinal, qué es lo que la iglesia nos dice sobre el pecado, pero también qué es lo que la espiritualidad nos dice, los santos padres de la iglesia, los monjes y los padres del desierto, porque existe un condensado de doctrina espiritual disponible para nosotros. Entonces, para comenzar con la doctrina de la iglesia, en el Catecismo de la Iglesia, número 386, dice así: para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Entonces, para comprender qué es el pecado, es necesario primero reconocer que nosotros estamos unidos a Dios en ese lazo de amor profundo. Entonces no hay cómo reconocer que somos pecadores sin estar unidos a Dios, que es amor. Por eso es que primero necesitamos hacer la experiencia del amor, reconocer que somos amados por Dios, hijos de Dios. Y porque estamos unidos a Él, entonces todo lo que nos aleja de ese amor es reconocido como pecado, es nombrado como pecado. No existiría el pecado si no existiera Dios, si no existiera el amor. Entonces, Dios es nuestra referencia y es eso que la iglesia nos dice. Reconoce primero que estás unido profundamente al amor de Dios. Reconoce primero que estás unido a ese Dios que es amor y que fuera de ese amor todo está mal, todo es pecado. Y ahí el catecismo continúa diciendo en el 387, solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad. Solo en el conocimiento del designio de Dios, conociendo a Dios, yo voy a percibir que el pecado es un abuso de la libertad que Dios le da a sus criaturas para que puedan amarlo y amarse entre sí. Entonces, porque Dios nos creó con libertad, dotados de libertad para amar, cuando salimos de esa libertad, cuando usamos mal la libertad de amar y estamos fuera del amor, entonces caemos en el pecado. Cuando salgo del designio de amor de Dios y abuso de ese amor, abuso de esa libertad, eso es el pecado, es un abuso de la libertad. Entonces podemos ver ya en el inicio de esta novena, comenzar a preguntarnos, ¿será que yo he abusado del amor de Dios? Dios que me ama tanto, Dios que me hizo dotada de libertad, que me creó para Él. ¿Será que yo he vivido realmente en la plenitud de ese amor o yo he abusado del amor de Dios? Muchas veces nosotros decimos que abusamos de la misericordia de Dios cuando confesamos siempre el mismo pecado. Pero yo estoy en esa condición, yo estoy en esa actitud de ese abuso del amor de Dios. Y continuando, en el 396 el catecismo dice: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Dios nos crea a su imagen y semejanza para vivir en esa relación de amistad.
criatura espiritual, el hombre, no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. El hombre solo puede vivir esa relación de amistad con Dios, de amor con Dios, en esa libre sumisión a Dios, en esa protección de Dios, en ese vivir el amor de Dios y vivir la libertad, que significa ser sumiso a Él. Pero ¿será que usted y yo vivimos esa sumisión a Dios? La libre sumisión a Dios constituye el factor primordial en esa relación de amistad con Dios. Y cuando salimos de esa sumisión a Dios, cuando salimos de esa protección de Dios, entonces ahí el pecado gana espacio en nuestras vidas. Entonces vamos a percibir bien el camino que el catecismo está dándonos. Somos amados por Dios, por eso dotados de libertad. Y para vivir esa relación de libertad, amor y amistad con Dios es necesario ser sumisos a Él. Y continuando en el 397, el hombre dice: tentado por el diablo, el hombre dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Para ser sumisos a Dios y vivir esa relación de amistad con Dios, es necesario confiar, la confianza. Entonces el pecado entra en el mundo por la desconfianza del hombre en su Criador. Y ahí ahora usted puede hacer unos rayos X de su corazón o un examen de conciencia rápidamente, ahí donde usted está. Y pregúntese, ¿cómo está en tu corazón la confianza? Porque el hombre desobedeció a su Creador, porque desconfía de Él, de su palabra, desconfía de la palabra de Dios. ¿Y usted confía en la palabra de Dios? Confía en la palabra de aquellos que son tus responsables hoy, de tu acompañador espiritual, de los responsables de la comunidad o de tu parroquia, para usted que está acompañándonos, o de su comunidad. ¿Usted confía o tiene dificultades para confiar? Cuidado, porque la desconfianza abre brechas para las caídas y es necesario tener mucho cuidado. El catecismo continúa: y abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Entonces, el hombre desconfía de Dios, abusa de su libertad, y ahí entra en esa desobediencia a Dios a través del pecado. Pero ¿será que podemos atribuir eso solo a Adán y Eva? ¿Será que eso no es tan real y tan concreto también en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros también no desconfiamos, usamos mal nuestra libertad, no creemos en el amor y por eso pecamos y caemos en tantos pecados, en tantos pecados? Esa palabra se actualiza hoy en nuestras vidas, hoy. El Señor quiere decirte, hermano, hermana, entra, regresa a la confianza, regresa a esa libre sumisión a Dios, regresa para esa experiencia primera del amor, que te hace ser sumiso, libre, pero en una verdadera libertad de amor a Dios. No una libertad que te hace desconfiar y desobedecer a Dios. Y continuando en el 398, en este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Entonces, cuando nosotros usamos mal nuestra libertad, desconfiamos, nosotros nos escogemos en vez de escoger a Dios. Usted entra en el amor propio, en el egoísmo, en la voluntad propia, en el amor a sí más que el amor a Dios. El catecismo dice, el hombre prefirió a sí mismo, despreció a Dios
optó por sí mismo contra Dios, contra sus exigencias de criatura y contra su propio bien. Cuando nosotros nos elegimos a nosotros y desprezamos a Dios, no entramos en esas exigencias de estado de criatura, recusamos el bien, recusamos el amor, nos alejamos de eso, quebramos esa relación de amor con Dios. Pero es tan bonito porque el catecismo dice, el hombre fue constituido en un estado de santidad. Estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Usted, yo, cada uno de nosotros fuimos creados, constituidos en un estado de santidad. ¡Qué gracia! Nosotros luchamos tanto hoy para vivir la santidad, pero Dios nos creó, nos constituyó en un estado de santidad. Y fuimos nosotros que rechazamos esa santidad. Dios nos destinó a ser plenamente divinizados con Él en su gloria, pero nosotros rechazamos eso. Y muchas veces continuamos rechazando eso. No fueron solo Adán y Eva y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. No, nosotros continuamos rechazando a Dios hasta hoy, con nuestras propias elecciones. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios. Antes de Dios y no según Dios, dijo San Máximo el Confesor. Entonces, entremos, regresemos a partir de lo que el catecismo nos dice, regresemos a esa confianza. En el pecado nosotros desconfiamos de Dios y nos escogemos. Pero hoy, en esta noche, en esta novena de Pentecostés, el Señor nos da la oportunidad de escoger, de volver a escoger confiar en Él, de volver a escoger regresar a ese lazo de unidad, de amor, de amistad con Dios. San Agustín nos dice, el pecado es el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Es el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Entonces, que a partir de esta experiencia, de esa palabra del catecismo, ya pueda haber en nuestro corazón esa predisposición a no escogernos, a no preferirnos, a no continuar en ese camino de desconfianza, sino a confiar en el Señor. No colocarnos en primer lugar hasta desprezar al Señor, sino escoger a Dios y desprezar el pecado. San Basilio dice así, Dios no es la causa de los males. Dios no es la causa de los males. Por eso no le coloques la culpa ni a Dios, ni al diablo, ni al mundo, ni a la carne con sus pasiones, pero atribúyela a ti, solamente a ti mismo, la culpa de tus pecados. Dios no es el causante del mal, entonces no le coloquemos la culpa ni a Dios, ni en el diablo, ni al mundo, ni a la carne, sino atribúyela a ti mismo, porque nosotros nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta formación que el pecado es una decisión del hombre. El demonio no tiene el poder de decidir por nosotros. Él puede tentarnos y seducirnos, pero adherir al pecado es una decisión nuestra. Nosotros solo pecamos si queremos. Si queremos pecar, vamos a pecar. Y si no queremos, tenemos la voluntad suficiente para luchar contra el pecado, auxiliado por la gracia de Dios. Por eso es que San Basilio va a decir, no se lo atribuyas a nadie. La culpa de tus pecados no es de nadie, es culpa tuya.
Es lógico que nosotros tenemos influencia del medio con quien vivimos, las heridas de la historia. Podemos justificarnos de mil maneras, colocar mil situaciones en el contexto de mis fragilidades, pero mis fragilidades no deben asumir la responsabilidad de mis pecados, sobre todo cuando yo tengo conciencia de ellos, principalmente cuando tenemos conciencia. San Juan Crisóstomo, citando Epíteto, dice: nadie puede ser herido sino por sí mismo. Nadie puede ser herido sino por sí mismo. Por eso, fortifica, hermano, hermana, en esta novena de Pentecostés, fortifica tu voluntad, fortifica tu voluntad. A partir de esta formación, fortifica, decídete a no pecar más, a resistir aquello que ofende a Dios. Pero continuando, entonces tuvimos esa pequeña introducción sobre lo que la doctrina de la Iglesia nos dice sobre el pecado. Y ahora, el primer tópico que yo tengo en el corazón es la serpiente en el paraíso del corazón. Génesis 2:8. Génesis 2:8. Dice así: luego plantó el Señor Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Luego plantó el Señor Dios un jardín donde colocó al hombre que había formado. Entonces, nosotros vamos a usar la imagen del jardín como la imagen de nuestro corazón. Nuestro corazón es como ese jardín del paraíso creado por Dios, pacificado, bonito, lleno de la presencia de Dios. Dios paseaba por el jardín. Estaba la presencia de Dios en este lugar. Y el padre Tomás Spidlick, un sacerdote jesuita, dice así: cada uno de nosotros posee un paraíso. Es el corazón creado por Dios en un estado de paz. Y cada uno de nosotros vive la experiencia de la serpiente que penetra en nuestro corazón, y nos seduce. Entonces, todos nosotros tenemos ese paraíso, ese lugar de la presencia de Dios. Tu corazón, creado por Dios, como ese jardín pacificado de la presencia de Dios, Él es tranquilo, Él es pacífico, es un lugar de la presencia de Dios. Pero en ese jardín nosotros hacemos la experiencia de la serpiente que penetra en nuestro corazón para seducirnos. Y la serpiente, el demonio, intenta entrar en nuestro corazón, penetrar en nuestro corazón, en ese paraíso creado por Dios, que es un lugar de paz, porque es el lugar de su presencia para hacer guerra. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos: hermana, estoy tan agitada, estoy tan intranquila, hay tantas guerras interiores? Pero hermano, hermana, tu corazón debe ser un lugar de paz, no debe ser un lugar de guerra, porque es el lugar de la presencia de Dios. Dios habita en cada uno de nosotros. Entonces, si hay esas guerras interiores, es porque allí el demonio está intentando seducir tu corazón. Y el camino de la caída, el camino de la seducción para el pecado, él comienza por la tentación. Nosotros vemos la serpiente que entra en el jardín del paraíso para seducir primero el primer hombre, la primera mujer en el pecado, que es la imagen de cada uno de nosotros. Y en ese primer paso todavía no existía el pecado, pero el primer paso es la tentación. Ellos son tentados al pecado, seducidos por el pecado. Pero la tentación, y aquí está la llave que yo quería dejar para cada uno de nosotros en este segundo día de nuestra novena. La tentación, antes de tocar nuestros sentidos,
y de llevarnos al acto del pecado, ella llega en otro terreno, que no son nuestros sentidos en primer lugar. Ella llega a nuestros pensamientos. Y aquí está la llave que a mí me gustaría dejarles a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros tratamos el pecado y combatimos contra el pecado, pero nosotros tenemos que entender el ingenio del pecado, porque no es simplemente el pecado por el pecado. Hay un camino para llegar al pecado. Antes del pecado está la tentación, pero la tentación, ella está en un otro territorio. Y el primer territorio que la tentación llega es a nuestros pensamientos. Entonces, mucho más de que hablar del pecado y de las consecuencias del pecado en esta formación en nuestras vidas, me gustaría que nosotros meditemos sobre el camino del pecado, porque una vez que nosotros sepamos cortar el mal por la raíz, no va a haber frutos ni árbol. Entonces vamos a hacer juntos este camino en este día. Orígenes dice así: la fuente y el comienzo de todo pecado es el pensamiento. La fuente y el comienzo de todo pecado es el pensamiento. Entonces, las tentaciones llegan en nuestros pensamientos, y eso para la sociedad actual es muy pertinente. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos hablar del pensamiento, el pensamiento acelerado, el pensamiento suicida, el pensamiento de muerte, el pensamiento depresivo, el pensamiento? Si fuéramos a hacer un dibujo de la sociedad actual, haríamos una gran parte con pensamientos, porque a veces eso funciona más que el restante de los miembros del cuerpo. La cabeza siempre está más activa. Entonces, los pensamientos, Orígenes nos dice, los pensamientos en sí, ellos no son buenos ni malos, así como las pasiones no son buenas ni malas. Pero cuando a los pensamientos acrecentamos los impulsos carnales, estos se tornan malos y nos llevan a pecar. Entonces, el pensamiento en sí no es ni bueno ni malo. El problema son nuestros impulsos carnales, que nosotros los juntamos a nuestros pensamientos. La concupiscencia de la carne, que se une a los pensamientos y que vuelven esos pensamientos malos. Muchas veces, lo que nosotros llamamos de tentaciones no son ni verdaderos pensamientos, y sí imágenes de la fantasía, a las cuales nosotros acrecentamos la sugestión de estar realizando una mala acción. Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos asaltados por imágenes, por fantasías que creamos con nuestra imaginación? No es en vano que Santa Teresa de Ávila dice que la imaginación es la loca de la casa, porque ella funciona y nos sugiere muchas cosas, pero súmale a tus impulsos carnales tu fragilidad humana, y ahí lo que era impasible se vuelve concupiscible, se vuelve vida el pecado. Los santos padres de la Iglesia comparan nuestro corazón con la tierra prometida, en la cual los filisteos, los babilonios y los otros pueblos paganos lanzan flechas, y nosotros podemos darle el nombre a esas lanzas y flechas de sugerencias, y tales pensamientos no tienen un origen en nuestro corazón, ellos vienen de fuera. Y ahí me gustaría que ustedes analicen por un minuto cuáles son las lanzas y flechas que se lanzan a tu corazón como sugerencias del mal. ¿Cuáles son
los movimientos que vienen de fuera para adentro, de fuera para adentro, las lanzas y flechas que están llegando a tu corazón. Ellos no pertenecen naturalmente a tu manera de pensar. Y en cuanto permanecen fuera, no se vuelven pecados, pero a medida que esas lanzas y flechas, esas sugerencias ganan terreno y aciertan en tu corazón y hieren tu corazón, ahí ellas ganan espacio para volverse pecados. Si usted no corta las lanchas y las flechas, se vuelven pecados. Y ahí, para continuar profundizando sobre esa cuestión de los pensamientos en el camino de las tentaciones y del pecado, el segundo punto de nuestra formación es los pensamientos según Evagrio Póntico, que es un padre de la Iglesia. En su tratado práctico, él nos dice que hay dos caminos para nosotros reconocer ese proceso de las tentaciones y del pecado en nuestros pensamientos. El primero, es necesario reconocer cuál es el tipo de pensamiento que me ataca. Entonces, la primera cosa, para nosotros cortar el mal por la raíz, y nosotros estamos diciendo que la raíz son nuestros pensamientos, la primera cosa es reconocer cuál es el tipo de pensamiento que me asalta. Él dice, es conforme al mismo objeto que se puede reconocer el demonio que se aproxima a sus pensamientos. Él dice que cada uno de los pecados son demonios. Entonces, es a partir de aquello que me he sugerido que yo voy a descubrir cuál es el tipo de demonio que está atacándome. Entonces, nosotros podemos decir que ese primer movimiento es necesario nombrar el pensamiento que te asalta. Reconocer cuál es el tipo de pensamiento que te está llegando, si es un pensamiento que está conectado a la concupiscencia, por ejemplo, la lujuria, cuando soy tentada a ser cada vez más vanidosa, a la gloria, a la vanagloria, a la vanidad, a la riqueza, o cuando estoy tentado a sentir ira por una persona que me hirió, que me trató mal. Entonces es el demonio de la ira que se presenta a ti. Entonces, la cosa más importante en ese primer movimiento es reconocer, nombrar cuál es el tipo de pensamiento que está llegando. ¿Cuál es el demonio que quiere hacerme pecar? Yo no quiero decir con eso que todos los recuerdos van a venir de parte del demonio. Eso no quiere decir que cualquier pensamiento que viene a nuestra cabeza que esté conectado al pecado viene del demonio, sino solo los recuerdos y pensamientos que despiertan en nosotros la concupiscencia, que despiertan en nosotros las partes irascibles y la concupiscencia. Entonces, si ese pensamiento te inflama y te hace querer reaccionar con ira, con gula, con pereza, y aquí yo estoy hablando de los pecados capitales, porque después nosotros vamos a hablar de eso, pero podríamos decir muchísimos pecados, la tentación de mentir, esconder, omitir, desobedecer. Ay, si no, yo no quiero obedecer de la manera que me pidieron, si yo hiciera así o asá, entonces cuidado, porque está el pecado de la desobediencia, entonces tengo que darle un nombre. Si me preguntaran eso, yo voy a responder eso, porque no quiero responder que yo hice eso. Cuidado con el pecado de la mentira. Entonces, dale un nombre. Evalúa cuál es el pecado, cuál es el pensamiento que está llegando, cuáles son los tipos de imágenes y sugerencias que te llegan. Y ahí, Evagrio, en su tratado práctico, nos va a dar 8 pensamientos malos. Él dice así, son 8 en total los pensamientos genéricos que abarcan los pensamientos malos: la gula, lujuria, avaricia, tristeza, ira, apatía, vanagloria
y el orgullo. Aquí Él va a dar los 8 tipos de pensamientos malos, lo que sería para nosotros los pecados capitales. Después San Gregorio Magno va a rehacer esa lista y es lo que hoy nosotros conocemos como los pecados capitales. Y primordialmente nosotros tenemos que reconocer de esos pecados cuáles son los que me asaltan, cuáles son los que vienen con más frecuencia a mis pensamientos. Y después el segundo paso, el primero es nombrar, el segundo paso según Evagrio es muy simple. Yo pensé, los hombres y las mujeres de Dios realmente son simples. Es necesario reconocer cuál pensamiento nosotros tenemos que cortar. Aquí estamos hablando de pensamientos. Él no dice, usted tiene que hacer vigilia, mortificarse, ayunar. Él dice, usted primero tiene que reconocer el tipo de pensamiento que te asalta. La mentira, la desobediencia, la duplicidad, la lujuria. Segundo, corta el pensamiento. Corta. Y él dice, dentro de los pensamientos están los que cortan y están los que son cortados. Los malos cortan los buenos y por ellos son cortados. Y ahí él da un ejemplo. Él habla sobre la hospitalidad. Yo tengo un pensamiento de acoger en nombre del Señor, por causa del Señor. Pero ese pensamiento es cortado por el tentador que sugiere que usted sea hospitalario por propia gloria, para vanagloriarse, para que usted diga, uy, cómo acojo bien, cómo soy simpático. Entonces, él va a decir, el pensamiento bueno fue cortado por el malo. Pero si usted tiene un pensamiento o una sugerencia mala que te dice usted tiene que vanagloriarse para parecerse, y usted rápidamente deja que el pensamiento bueno lo corta y diga, tengo que hacer un acto de humildad, tengo que reconocer que estoy haciendo eso por causa del Señor y yo desaparecer, entonces el pensamiento bueno cortó el malo. Y ahí nosotros podemos nombrar en la vida comunitaria, por ejemplo, otros ejemplos de miles de cosas. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas para ser vistos? Yo voy a cantar y voy a cantar para el Señor, pero ¿cuántas veces en mi pensamiento no me viene otra idea? Por ejemplo, que los otros me digan, uy, cómo usted canta bien, mire cómo usted hace bien eso. Y lo que usted tiene que hacer es cortar rápidamente. Si yo canto es para darle gloria a Dios, no es un don personal, es para la gloria de Dios. O cuando dicen, wow, como ella hace predicaciones tan bien, mira cómo decora de bien, mira cómo trabaja, mira cómo hace esas cosas bien. ¿Cuántos pensamientos? Y ahí usted los puede enumerar. Pero pueden ser también pensamientos contra la castidad. Es un deseo vivir la castidad en el corazón y de repente me llegan pensamientos que yo tengo que pecar contra la caridad. Y ahí Evagrio va a decir, cuidado porque usted no los corta. El pensamiento que se prolonga por más tiempo se instala en el corazón y es eso que va a llevar al hombre a pecar. Entonces, si el pensamiento que se instaló en tu corazón fue un pensamiento bueno, entonces eso te va a llevar a actuar bien, por la virtud. Pero si ustedes dejan que el pensamiento malo permanezca, ustedes se van a dejar llevar por el pecado. Y a partir de ahí yo quiero decir rápidamente, para no extenderme mucho, los caminos de la tentación a nivel de los pensamientos. El primer paso de la tentación es la sugerencia. Y él dice, la primera imagen fornecida por la fantasía, la primera idea, el primer impulso. Usted está en la adoración, en la misa y viene esa imagen. Eso todavía no es un pecado. Todavía no tomamos la decisión.
es solo una sugerencia. Segundo, el diálogo. El diálogo, si nosotros no le damos atención a una sugerencia, ella se va como vino, la fantasía se va como vino. Pero si nosotros comenzamos a reflexionar sobre esa imagen, si yo estoy en la adoración, en la misa, en una predicación, en un trabajo, y me viene una imagen y yo empiezo a reflexionar alrededor de esa imagen, significa que yo voy a empezar a dialogar con esa realidad. Ahí todavía no hay un pecado, no hay una culpa, pero ¿cuántas energías nosotros perdemos en esas conversas interiores insensatas? Dice Evagrio. A mí eso me pareció sensacional, fantástico. ¿Cuántas energías nosotros perdemos con esos diálogos interiores, con esas conversaciones interiores, con nuestros pensamientos, conversas insensatas? Y aquí yo les digo a mis hermanos y hermanas de comunidad, ¿cuánto tiempo usted pierde con sus pensamientos? ¿Cuánto tiempo usted pierde haciendo la ensalada, el jugo, lavando el baño, recogiendo las hojas en el jardín? ¿Cuánto tiempo usted pierde? Porque muchas veces nos confían un servicio, una misión y nosotros nos arrastramos porque estamos solamente cerrados en los pensamientos insensatos, dialogando con las sugerencias de las fantasías que el demonio nos sugiere y le sugiere a nuestros pensamientos. Entonces, corta, no pierde más tiempo. Suprime aquel diálogo con la tentación, con la fantasía, con el pensamiento. Tercer punto, el combate. Después de un largo diálogo, de largas conversaciones interiores, el pensamiento se instala en el corazón y no se deja expulsar tan fácilmente. Entonces es necesario que comencemos un combate. Y ahí no es fácil. Es posible vencer, pero no es fácil. Es necesario fuerza. ¿Cuántas veces nosotros vemos comunitarios, hermanos, o usted mismo en su casa, y está cansado por causa de las luchas interiores que usted mismo comienza con sus pensamientos? El cuarto paso, el consentimiento. Quien pierde la batalla decide ejecutar. En la primera ocasión va a ejecutar. Entonces, quien no cortó la sugerencia, quien no cortó el diálogo, quien perdió el combate, decide ejecutar. Y ahí el pensamiento y la fantasía usted los va a hacer práctica. Y ahí él nos va a advertir del pecado de mente. Él nos dice, ¿qué es el pecado de mente? Muchas veces las personas se condenan por los pensamientos impuros que tienen en su cabeza, pero hay una diferencia entre usted consentir, aunque eso te perturbe, todavía no hay pecado, pero si usted consiente y tiene la capacidad y el coraje de ejecutar los pensamientos en la primera ocasión que te da, ahí usted ya pecó, aunque sea solo con el pensamiento. El pecado del pensamiento es un pecado consentido que va a ser llevado a práctica. Entonces, si usted tiene el coraje de cometer aquello que decidiste en tus pensamientos, aunque usted todavía no lo haya cometido, ya es pecado. Y el quinto paso es la pasión. Quien cede a los malos pensamientos muchas veces debilita progresivamente. Y ahí hay una inclinación al mal que se vuelve una pasión. Pero hermano, ¿cómo podemos librarnos de todos esos caminos, de los pensamientos, de las tentaciones y no llegar al pecado? ¿Cómo hacer ese camino? 6 pasos. Es el cuarto punto de esta formación para vencer el combate y entrar en ese camino de lucha contra el pecado. La primera cosa que Evagrio nos dice es la vigilancia del corazón. 1 Corintios 16:13 dice, velad, manteneos firmes en la fe. Velad, manteneos firmes en la fe. Y él dice, coloca un guarda como un vigilante en la puerta del corazón.
que Él nunca se distraiga, pero que examine cada pensamiento, preguntando, ¿usted es uno de los nuestros o es un enemigo? ¿Usted es un pensamiento que viene para tirarme de la gracia, de la pureza, de la santidad? ¿O es un pensamiento que me va a hacer caer? Coloca un vigilante como guardia en tu corazón. Coloca un vigilante. Está atento. Cuida tu alma. Segundo paso. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús responde a la tentación en Mateo 4 con la palabra. Entonces, utiliza la palabra como tu arma. Y algunas palabras del Evangelio nos ayudan cuando estos asaltos suceden en el corazón. Y aquí yo les quiero dejar esta palabra de 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Nosotros tenemos que pedirle eso a Jesús. Cautiva cada pensamiento para que Él pueda obedecer a Cristo Jesús, para que Él pueda obedecer a Cristo. Que todo pensamiento sea cautivo, o sea, esté sometido al Señor y nos lleve a obedecerlo. Tercer paso, clamar el nombre de Jesús. Evagrio dice, invoca el nombre de Jesús y Él coloca en fuga todos los demonios. Clama el nombre de Jesús. Cuarto paso, la purificación del corazón. Las personas espirituales buscan no solo evitar el pecado, sino también purificar el corazón. Si usted comienza este camino de purificación, nosotros hablamos de la raíz y muchas veces nosotros luchamos contra los frutos, pero nosotros tenemos que primero ver la raíz. ¿Y cómo es que cuidamos de las raíces? Purificando el corazón, entrando en ese camino de purificación del corazón. Quinto paso, la manifestación de los pensamientos. Manifestación de los pensamientos. Manifiesta tus pensamientos al acompañador espiritual, a tu confesor. Manifiesta tus pensamientos. En el libro de vida, el diácono Georgi cita a un padre del desierto que dice, si los pensamientos malos te atacan, no los escondas, pero inmediatamente díselos a tu acompañador espiritual. Cuanto más los escondes, más ellos se multiplican y toman vigor. Entonces, manifiesta tus pensamientos para que ellos no tomen fuerza, vigor dentro de ti. Y el último paso, la luta contra los vicios solo se puede hacer a través de la vivencia de las virtudes. Entra en el camino de las virtudes. Y ahora vamos a hablar de las virtudes cardinales: prudencia, temperancia, justicia y fortaleza. Sobre todo la virtud de la prudencia, porque ella es la que nos va a ayudar a evitar ese camino de entrar en el pensamiento malo, en el camino de las tentaciones y del pecado. Entonces, hermanos, seamos cada vez más hombres y mujeres que saben de verdad extirpar el mal por la raíz. No entremos solo en esa lucha contra el pecado, cuerpo a cuerpo, pero sepamos reconocer el camino de la tentación y cómo eso comienza en nuestros pensamientos y que de verdad todo pensamiento se torne cautivo y venga a obedecer a Cristo Jesús, para que seamos hombres y mujeres que viven para la gloria de Dios en ese camino de santidad, porque nosotros fuimos creados para la santidad y no para el pecado. Y para ayudarnos a ir en profundidad en este tema, yo quiero llamar a nuestro hermano Albert, que nos va a testimoniar sobre este tema del pecado y sus consecuencias. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros.
Entonces, mi nombre es Albert Araujo, soy un misionero de la comunidad Semillas del Verbo, como dijo la hermana Cecilia. Para mí es una gran alegría estar con ustedes en este momento de formación, dando mi testimonio, para explicar un poquito cómo fue ese camino de conversión y de cambio radical para hacer la voluntad de Dios. Hoy yo hago camino a la vida consagrada masculina y sacerdotal en la comunidad. Y aunque usted, joven que está ahí, o adulto, que están ahí pensando, ¿cómo es que yo puedo hacer la voluntad de Dios en este camino con todo lo que yo hago? O culpándose a sí mismo, Dios nos dice en este momento, haz la voluntad de Dios, da en esta noche tu sí. Y ahí haces ese cambio radical para la voluntad del Padre. Entonces, para contarles un poquito cómo fue que yo llegué aquí, yo quiero comenzar diciendo que es posible hacer la voluntad de Dios. Basta decir sí a la voluntad de Dios. Mi vida en el mundo comenzó muy temprano. Cuando yo tenía 12, 13 años, yo ya empecé en esa vida de fiestas, de beber muchas cerveza, bebidas alcohólicas, tenía varios relacionamientos y eso no me llevaba a un camino de profundidad. Después, con el pasar del tiempo, eso fue tornándose una cosa más frecuente, hasta que llegó un punto que yo diariamente lo hacía. Y durante todo ese trayecto, que fue más o menos hasta mis 19 años, yo vivía eso diariamente. Y lo que me salvó fue justamente la obediencia a Dios Padre, la obediencia al Padre. Como dice esa palabra aquí que yo cité de Juan 17:10, si ustedes quisieran anotar, fue justamente eso, entrar en esa unidad con Dios. Entonces, ahora hablando un poquito, aunque yo tenía toda esa vida de pecado, esa vida de dificultades, de no entender el camino de purificación de los pensamientos y de la conversión, yo iba a una iglesia, yo era protestante. Entonces, yo iba al culto, que así es como se decía. Y cuando yo regresaba a casa, yo vivía algo totalmente diferente de lo que se pregaba allá. Estaba con mis amigos, comenzaba a beber, iba para fiestas, pero la verdad no era eso que yo escuchaba allá, de la doctrina, aunque fuera una religión diferente a nuestra fe católica. Allá estudiamos la palabra de Dios, pero yo tenía una vida incoherente, vivía otras cosas. Entonces era como si en mi corazón hubiera varias sedes, la sed de lo profundo, pero también la sed del mundo, y yo no sabía cómo canalizar eso. Yo solo entendí cuando entré en la comunidad Semillas del Verbo, aunque también cuando yo era alianza, cuando comencé a ir a los retiros, yo decía, es eso que yo quiero, es eso que es lo que yo quiero ofrecer totalmente toda mi juventud al Señor. Y cuando yo toqué en esa gracia de cambio, de conversión, yo dije, ahora sí, ahora yo puedo hacer todo lo que yo tengo en mi corazón. Y ese cambio también doctrinal, esa conversión doctrinal pasó por la vivencia de los sacramentos. La hermana Cecilia decía, la purificación del corazón y la práctica de las virtudes en la lucha contra el pecado. Ella decía algunos puntos, la vigilancia del corazón, la palabra de Dios, clamar el nombre de Jesús, la purificación del corazón, la manifestación de los pensamientos y la práctica de las virtudes. Y si yo fuera todavía más osado, yo diría todavía más un punto, que es la vivencia de los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, la confesión regular, el acompañamiento, que también la hermana lo mencionaba. Toda esa vivencia de los sacramentos con profundidad, con castidad y con pureza, me hizo hacer todo un camino de cambio, de conversión. Cuando yo entendí que el pan que era consagrado era el propio Cristo, que venía a vivir en el tabernáculo de mi corazón, eso me traspasó.
isso que me transpassou. E eu citei a palavra de João, né? E eu queria também trazer João. Y yo cité la palabra de Juan y yo también quería traer a Juan en este momento. Juan que se reclina en el pecho de Jesús. Esa es la experiencia que nosotros hacemos al comulgar. Cuando nosotros recibimos a Jesús en su cuerpo y sangre, nosotros reclinamos nuestra cabeza en el pecho de Jesús, del Maestro. Y yo también quería traer otra palabra de Juan que para mí es muy fuerte. Es como si fuera el Padre que nos envía, el Padre que está con nosotros, que nos ayuda a caminar. Y dice así, Juan 16:31. Pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Yo les dije estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo vencí al mundo. Entonces, ese camino pasado que yo vivía de pecado, de siempre querer estar en el mundo, de hacer las cosas que el mundo me proponía, yo la verdad no entendí esa palabra. ¿Cómo así que yo vencí el mundo? Si aquello es tan bueno. Pero justamente vencer el mundo significa vencerse a sí mismo. Es el Padre que está con nosotros y nos ayuda a vencer. Y en ese camino de plenitud y de hacer la voluntad de Dios nos remite a la unión plena. O sea, la voluntad del Padre es la misma que yo tengo. Si mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, estar en unidad plena con la voluntad del Padre, eso se unifica. Mis pensamientos entran en esa plenitud del Padre y ese camino de purificación de los pensamientos es justamente eso. No significa ser un puritano o ser inmaculado, beato. Ese camino significa convertirse día tras día, entrar diariamente en la voluntad del Padre, purificar nuestros pensamientos y entrar en esa plenitud real con el Padre. Entonces, aunque nosotros tengamos un pasado o vivimos todavía hoy un camino de pecado, nosotros entendemos que la plenitud es Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar en esa plenitud hasta llegar al camino del cielo, el camino de la salvación, donde no soy más yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, hermanos, quería dejarles este pequeño testimonio para que los provoque a entrar en ese camino de ser conducido por el Espíritu Santo. Esta novena que ha sido de grandes gracias para nosotros, que pueda ser también para todas las personas que viven a tu alrededor, para todas las personas que el Espíritu Santo puede tocar, y eso comienza primero en nosotros. Entonces, que ese Espíritu Santo que tocó y flechó mi corazón pueda tocar también a usted, que ese Espíritu Santo que tocó mi corazón a través de las Escrituras, de la Iglesia, del Magisterio, de todo ese triple que es la Iglesia, pueda tocar en tu corazón, que ese Espíritu Santo que me hizo conocer de manera linda y plena la Iglesia Católica y toda su historia, pueda también tocar tu corazón, para que usted entre en ese camino de conversión diaria, porque nuestra conversión es diaria. Nosotros vivimos ese camino diariamente y que también el Espíritu Santo toque su corazón. Yo fui traspasado por la Iglesia Católica, yo me enamoré de la Iglesia Católica y por eso yo quiero ser un padre, porque literalmente fui traspasado. Entonces, que el Espíritu Santo que me hizo conocer de forma asidua esta fe también traspase su corazón. No para que usted haga ese camino de vida religiosa, para que usted pueda hacer ese camino de búsqueda de lo bello, de lo pleno, que es Cristo, que es Dios Padre. Entonces, que Jesús los avanzó y que el Espíritu Santo los conduzca en ese camino de purificación de los pensamientos. Amén. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e
sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós teus feitos proclamais, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás, ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Intención general del Santo Padre. Pedimos que Dios detenga esta pandemia, que paren también las otras pandemias tan malas, la del hambre, la de la guerra, la de los niños sin derecho a la educación. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Intenciones de la comunidad Semillas del Verbo. Suplicamos un nuevo Pentecostés para la Iglesia y para el mundo actual. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que seamos renovados personalmente por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que el Espíritu Santo nos haga más contemplativos y misioneros, carismáticos y espirituales, hombres y mujeres santos. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que el Espíritu Santo, a través de este nuevo Pentecostés, sea la fuerza y el consuelo de los que sufren y alivie a los enfermos, principalmente a los afectados por la pandemia. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que el Espíritu de Pentecostés renueve en nosotros cada uno de sus dones y carismas, que sea derramada sobre la comunidad de vida y alianza una nueva fuerza de creatividad en el carisma fundador para renovar los ministerios, carismas específicos y servicios en la Iglesia. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por las vocaciones clericales y consagradas, por las familias, por los esposos y por los célibes. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por la unidad entre nosotros. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por todas las misiones de la comunidad. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
por los compañeros del año sabático, para que el fuego del Espíritu Santo renueve la obra de Dios, recemos. Queremos invitarlo ahora a rezar una decena con nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Nuestra Señora Madre del Verbo, ruega por nosotros. Nuestra Señora Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Nuestros ángeles de la guarda, protéjanos. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, defiéndanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.